También no podemos depender de altos precios de recursos naturales que van a seguir para siempre. Los australianos, los canadienses, los rusos y más están invirtiendo mucho en elevar su capacidad. Y el clima de inversión en Canadá y Australia es mucho superior en términos de perspectiva que América Latina. El inversionista prefiere construir e invertir en Australia en lo que es metales, en lo que es gas natural, etcétera, en vez de invertir en Brasil o en Perú. Entonces, la ventaja que tiene América Latina, si no mantiene una política muy predecible y transparente al inversionista, va a perder su postura ventajosa frente a otros competidores. También hay que mencionar la corrupción y nepotismo. Durante esta época de 10 años de crecimiento impresionante en América Latina, cuando nos ha ido bastante bien, si uno cree en las cifras de Transparency International, la organización de Alemania, en casi todos los países latinoamericanos la corrupción ha subido. ¿Por qué? Porque entre más dinero, casi todos los gobiernos de América Latina tienen algún mecanismo para captar dinero a raíz del sector de commodities. En algunos casos como Ecuador o Venezuela, el gobierno es dueño de la compañía extractor. En el caso de Perú, ellos imponen impuestos sobre este sector, etc. Entonces, hemos visto en los últimos años los gobiernos de América Latina en excelentes cifras positivas, captando ingresos a ritmos de 10-15% al año. Sin embargo, eso también ha provocado una expansión de corrupción. También cabe mencionar que el hecho de que América Latina tiene más de su propio dinero, que tiene más ahorros propios, no depende de la inversión de compañías que vienen de países como Inglaterra o Alemania o Estados Unidos, donde estas empresas reciben una presión para actuarse y no entrar en la corrupción. Entonces, como ellos no dependen de estas empresas tanto, ellos pueden dar las licitaciones a compañías locales, porque hay compañías locales muy bien financiadas hoy en día en América Latina. Esos dos factores están atrás de la subida de corrupción. Estabilidad política. Hemos visto que la nueva norma de política en América Latina es una cara populista en la campaña y gobernar céntricamente. Pero, sin embargo, eso manda señales al inversionista extranjero que no conoce bien las idiosincrasias de la política de América Latina y les espanta un poquito. Irónicamente, China, siendo país comunista oficialmente, tiene mucho miedo para cualquier gobierno populista. El chino no entiende cómo una región del mundo como América Latina que tiene pobreza pueden tener sindicatos tan poderosos. Pero ellos eso no tiene sentido. Ellos no entienden la robusta historia democrática que tiene América Latina y el poder de sindicatos, el poder de sociedad civil que tiene en América Latina. Entonces, todo eso les espanta hasta cierto grado. Entonces, eso es el contexto adentro del cual empezamos el estudio. Eso es la perspectiva, digamos, tanto positiva como escéptica que tenía nuestro cliente entrando el estudio. El estudio embarcaba dos niveles de filtración. Empezamos estudiando 40 puertos de unos 14 países. Y sobre 2 rondas de selección analizamos varios factores. El volumen que maneja en la puerto, porque esto es una compañía, una organización que puede invertir en cualquier puerto del mundo. Entonces,
no les interesan puertos abajo cierto mínimo de volumen. Crecimiento. Para que uno pueda entrar y sobrevivir con competencia, crecimiento es fundamental. Querían y quieren invertir en puertos que dominen el comercio de un país, que tienen una porción del mercado doméstico muy importante. Quieren puertos que tienen altos niveles de utilización, donde hay planes de inversión apoyados por el gobierno nacional. Quieren puertos que tienen vínculo asiático, porque saben que uno de los corredores más importantes del comercio del futuro de este siglo va a ser Asia y América Latina. Entonces, si son puertos que van a exportar y importar desde Asia, van a tener éxito. Un puerto que tiene una historia de inversión exitosa, donde hay evidencia de empresas que habían invertido y realizado rendimientos interesantes, pero que también son bien vistos por inversionistas a futuro. Que tiene eficiencia aduanera, porque al final de cuentas, si no existe eso va a ser un obstáculo importante al crecimiento de su operación. Que tienen riesgos políticos, regulatorios, económicos manejables, aceptables, que tiene índice de corrupción. Y hay países donde son tan grandes que uno tiene que considerar los diferentes niveles de corrupción, diferentes culturas de negocio que existe adentro, como Brasil, como Argentina, como Colombia, como México. No se puede comparar el norte de Brasil con el sur. Son dos zonas muy distintas y hay dos formas de hacer negocio. Y también tuvimos que considerar la experiencia del cliente, con quien había hecho negocio en el pasado. Ellos también llevaban a ese proyecto ciertos prejuicios que tenía que tomar en cuenta. Bueno, no puedo revelar quiénes son los 5 analistas porque mi cliente estaría muy molesto porque pagaran mucho dinero para este estudio. Sin embargo, lo que les puedo revelar es que fueron 5 puertos de cuatro países distintos. Pero sí lo que voy a hacer es mostrarles un poquito del análisis comparativo para que tomen en cuenta el tipo de cifra que está utilizando ese tipo de análisis, para que también vean la prioridad de los métricos que están utilizando un inversionista de esa escala para decidir dónde invertir. El primero es una comparación del ambiente de inversión contra los factores de inversión en infraestructura. Ese horizonte lo que se refiere es básicamente si en el pasado los inversionistas en infraestructura, inversionistas privados, habían tenido rendimientos interesantes, ellos tenían un marcador alto. Lo que era obvio era que Chile y Panamá figuraran bastante positivamente vis-a-vis el resto de los países. ¿Por qué? Porque ambos países han invertido mucho en infraestructura, ambos países viven de la infraestructura. Chile, desde la época de Pinochet, había decidido que la única forma de levantar su riqueza era exportar. Y como son tan lejos de casi cualquier mercado de consumo internacional, desde Brasil a Estados Unidos, a Asia, a Europa, tiene que tener un sistema de logística muy, muy eficiente. Si no, no van a poder entregar productos en forma competitiva. En el caso de Panamá, es un país realmente que vive de logística. Entonces, es el vacío de ese país. Hay una conciencia política, hay conciencia social de la importancia del canal, de la importancia del sector logística. Por lo tanto, han desarrollado reglas, han desarrollado condiciones de inversión más avanzadas que el resto del continente. En términos de clima de negocio y los riesgos que hay acerca de infraestructura, y el tamaño de los círculos se tiene que ver con el tamaño de comercio internacional. Y
básicamente ahí utilizamos eso para descartar dos países, Ecuador y Guatemala, en base de que son chiquitos y que los niveles de riesgos eran demasiado altos para ser considerado adentro el grupo de países interesantes. En términos de comparación de qué tan atractivo es el clima de inversión en general y también lo que es el comercio internacional y los riesgos ahí, básicamente no había mucha diferencia entre los diferentes países, con la excepción otra vez de Chile, pero lo que es muy llamativo es la dimensión de México y Brasil. A pesar de las dificultades que los dos países brindan, no se puede negar el hecho que juntos representan 75% de la economía latinoamericana y unos 65-70% del comercio internacional. Se pintaba muy bien o bastante bien México el hecho de que el sector de logística, y hemos analizado el sector bastante, hemos visto en América Latina en los últimos 12, 15 años una revolución sobre el concepto de logística. Es una palabra que casi cualquier empresa que trabaja en el foro utiliza, pero realmente son pocos los países que realmente entienden la importancia logística y que realmente proveen las reglas que permiten florecer ese sector. El primero a hacerlo era México. ¿Por qué? Porque la frontera más importante de comercio internacional en América Latina está entre México y Estados Unidos. Y la llegada de unos 500 empresas americanas que instalaran plantas de fabricación en el norte de México. Si uno es dueño de una fábrica en Ohio y decide moverlo a México para aprovechar de la mano de obra más competitiva, ¿qué es lo que está sacrificando uno? Uno está sacrificando el acercamiento logístico, tanto a los proveedores que quedan en el Midwest, como a los clientes que quedan en todas partes de Estados Unidos. Entonces, uno tiene que contar con un apoyo logístico de primera. Entonces México se dio cuenta de esto y permitió que entraran el cross-border trucking, etcétera, y que permitió que ese negocio floreció. Y las primeras compañías de logística, y es un sector muy cauteloso, llegaron a invertir en el norte de México. Y hoy en día las fábricas, las famosas maquilas del norte de México, tienen sistemas de logística que les conectan con